Provincial del Perú. Señor Ojeda, buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Bueno, ante todo, muy buenas noches, gracias por la entrevista. Lo que sí te puedo decir que estos diálogos han sido durante varios meses. Ajá. No es un tema de unas semanas, en lo absoluto. El tema de la devolución de los peajes lo hemos venido discutiendo varios años y que es bueno indicar que la meritocracia que tiene el Ministerio de Economía, porque es un tema que hemos discutido durante años y que lamentablemente había a veces una posición obtusa respecto al estudio de los contratos, la corrupción de los peajes. Hemos indicado, como siempre lo habíamos analizado, esto es un reflejo de otros países, como en Chile, en Brasil, que de las ganancias del Estado, en las concesionarias de los peajes, se devolviera un porcentaje. Y bueno, hay que decir que se llegó a buen puerto, por fin, después de años, de la devolución del 40%, solo por 4 meses, pero ya se abrió una ventana muy importante para el transporte interprovincial, para el transporte de carga y para el transporte urbano a nivel nacional. Señor Ojeda, entonces sí se están atendiendo estos temas principales y que son temas estructurales. Recuerdo muy bien, usted señaló para la semana del 27-28 de junio, cuando se anunciaba pues también una paralización, que lamentablemente el Ejecutivo no estaba atendiendo las demandas que eran estructurales y que incluso habían minimizado los principales requerimientos que tenían ustedes como sector. Esto ya no es así a propósito de esta solución a la cual se ha arribado. Bueno, lo que sí es importante señalar, y esto hay que tener mucho cuidado, que estos acuerdos tienen plazos, ¿no? En el tema del 4 meses. No, está bien, pero también hay plazos para su expedición. En el tema de peajes es un decreto de urgencia que esperemos salga esta semana, porque sabemos que hubo una demora en el Ministerio de Transporte para su visto bueno o su informe, ¿no? Ya tiene visto bueno de Economía. Este es un tema de decreto de urgencia que le corresponde al Ejecutivo. En el tema de la devolución y el impuesto selectivo al consumo, acá se traslada al Congreso, porque ya salió con visto bueno del mes. Hay aprobación de la Comisión de Economía, pero falta que el Pleno del Congreso lo apruebe. Es un tema de mucha urgencia y esperemos que la polarización que hay entre Congreso y Ejecutivo no afecte a miles de transportistas y, lógicamente, a millones de usuarios, porque esto, lógicamente, en efecto dominó, se traslada a ellos, ¿no? Claro, porque muchos van a decir, muchos especialistas han señalado al respecto, ¿no? En la reducción esto del impuesto selectivo al consumo es que lamentablemente se va a restringir o se va a reducir la tributación, ¿no? La recaudación, y eso terminaría pues afectando a toda la población. Hay un tema muy importante. Lo que piden algunos gremios informales, que es la exoneración, se diluye. Ya hemos visto que la exoneración no disminuyó para nada la crisis del combustible en el transporte. Y el transporte, como me dicen muchos especialistas, es una actividad transversal que cualquier situación o alteración se traslada al usuario. Y por lo tanto, la mejor forma es fortalecer la formalidad con la devolución. La devolución que viene a ser un subsidio al transportista. Lamentablemente, algunos transportistas informales no consideran la devolución como un beneficio. ¿Por qué? Porque no tienen contabilidad, no compran combustible en grifos formales, traen grifo de combustible de contrabando. Y es por eso que bajo ese discurso de las grandes empresas, que sinceramente es un jalón de orejas a su comportamiento empresarial, porque no se necesita ser gran empresa para mantener una planilla, una contabilidad ordenada y en beneficio de la tributación al Estado. Y es por eso que no compartimos lo que dicen algunos pseudodirigentes. Y otro punto que es muy importante, y eso sí le pido al gobierno que lo firmó, lo suscribió, y no hay un acuerdo aún entre el gremio de transportistas de pasajeros en especial, es el tema del seguro de riesgo, que si bien nosotros apoyamos al sector de conductores, nos están poniendo una plana que abarcaría un 3% de sobrecosto en nuestros pobres ingresos. Y eso sí es un jalón de orejas porque lo aprobó el viceministro de Salud, lo indicó el premier, y no ha salido nada, ni se escucha nada de los salud, ¿no? O sea, digamos, ese es un tema pendiente, pero ahora en el tema de la informalidad, ¿cómo es que se termina pues de acabar con el transporte informal o con aquellos, ¿no? Usted ha dicho, dirigentes que todavía no pasan a la formalidad. Te comento, hay un tema muy importante que lamentablemente va a recrudecer en las próximas horas, y creo que hay que buscar la reactivación, y digo reactivación y no cambiar de persona o erradicar instituciones como algunos quieren ver de forma cero. Acá hay que apoyar la reforma del transporte, pero, por ejemplo, en la SUTRAN, que es un tema que afecta directamente al transporte interprovincial, consideramos, en lo personal, sin decir nombres, que se tiene que cambiar de mando. En las próximas horas hay un tema muy picante en la SUTRAN, que no quisiera adelantarlo,
con un tema de una huelga, al parecer, de inspectores, y esto sinceramente va a afectar al transporte formal, que necesita una institución fuerte, consolidada, que ataque la politización del transporte, en este caso del transporte ilegal e informal, que a toda costa quiere polarizar en temas políticos situaciones antitécnicas que, como tú sabrás, el ciudadano ya no aprende. Entonces creo que es necesario que el Estado en estos momentos tome sus ojos o su mira hacia la Sutran para que la fortalezca, es necesario, y no sucedan situaciones tan absurdas como una huelga de inspectores de Sutran, que es algo increíble, nunca antes vista, ¿no? Ahora, señor Ojeda, estas medidas que se han tomado por parte ¿no? de la PCM, de lo que se ha anunciado, ¿de alguna manera podría ayudar a que se retomen las conversaciones con los gremios de transporte de carga pesada que están ahorita en paralización? Sabemos que no es el gremio el que usted representa, pero digamos, con lo que están paralizando desde ayer. Yo creo que los amigos empresarios del transporte de carga, que están tomando una mala posición respecto a los beneficios que tiene la devolución del selectivo, que tiene la devolución del peaje, una situación que antes nunca se había dado. Y lo digo porque mi expresidente, que Sí, el expresidente de Transporte lamentablemente falleció en pandemia, gremio, con estadísticas, con normas de otros países, y que gracias a Dios, después de tantos años, la autoridad se ha dado cuenta que sobre sus ganancias, sin afectar los contratos de concesiones, independientemente que los contratos tengan sus bemoles y sobre todo problemas de corrupción que lamentablemente viene persiguiendo al país durante varias décadas, pero la apertura de una devolución del peaje al transporte formal es un beneficio que se tiene que avalar, se tiene que aplaudir, pero ojo, se tiene que cumplir, que es lo más importante. Y para eso, como ustedes han precisado, hay plazos también. Muchísimas gracias, señor Ojeda, por haber respondido a nuestro llamado. Es importante conocer la información precisamente de los gremios involucrados. Vamos a hacer una pausa a las 7:40.